panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, me escucha. Ya estamos con la última entrevista de esta mañana. Estamos con Cristóbal Belolio, cientista político, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cristóbal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Bien, pues, ¿cómo está llevando la pandemia desde el mundo liberal? La pandemia, para ponerte la cortita, digamos. Empollando con mi guagua, la pandemia política y todo. En estado de reflexión. Estamos, creo, muy luego para hacer juicios tajantes, así que me refugio en la incertidumbre. Sí, pero creo que hay un par de cosas que son interesantes, incluso tú las planteaste por ahí, creo que en la tercera, sí. De que el liberalismo, que siempre ha sido una de esas banderas que aparece de pronto desde el comienzo de la República, para este tipo de fenómeno, cuando tú tienes que no preguntar demasiado, sino que tomar medidas porque la gente está muriéndose, ¿qué tanto esa discusión sirve? Sí, yo creo que estamos todavía en una evaluación ambivalente. Por un lado, a primera vista, pareciera que las sociedades que son muy celosas de las libertades individuales, de la privacidad de los datos, de la intimidad, y no nos gusta que nos digan qué hacer, obviamente pareciera que esas sociedades tienen mayores problemas para enfrentar desafíos en los cuales se necesita una autoridad inobjetable, y eventualmente se pueden necesitar medidas a las cuales hoy no estamos acostumbrados. Es el punto que ha hecho hace un tiempo Byung-Chul Han respecto de por qué los países asiáticos con culturas más autoritarias en teoría habrían sido más eficientes que las liberales. Pero por otro lado, yo creo que también los partidarios de la democracia liberal como modelo amplio, no me estoy refiriendo, por supuesto, tú entiendes, al neoliberalismo como cuestión más específica, sino que en general hay gente que dice que las democracias liberales son las que tienen un repertorio más complejo para enfrentar estos asuntos. Y me parece, por ejemplo, que lo que ha pasado con espacio público estos últimos días, la manera como la sociedad civil golpea la mesa y dice, no, yo también quiero participar y puedo tener mejores insumos que el gobierno, también demuestra de que justamente esa flexibilidad y la capacidad que tiene de absorber nuevas miradas de la democracia liberal puede también ser positiva para estos efectos. Por lo tanto, yo no digo en la encuesta que el liberalismo no tenga en su repertorio las herramientas para lidiar con problemas como el cambio climático, la pandemia u otros que aparezcan mañana. Mañana puede, como está el año, puede que lleguen los marcianos. Y este es un escenario aún más complejo. Pero lo que digo es que hay que abrirse a la posibilidad de revisar ese repertorio y ver si es que efectivamente hay que meter otros elementos a la juguera. Incluso eventualmente repensar esta promesa de democratización del consumo del liberalismo capitalista, que tiene que ver con que la gente sea autónoma y sienta que puede tomar decisiones sobre su vida y construir sus propios proyectos, y eso muchas veces tenía que ver con la capacidad de expandir el consumo. Y esas cuestiones hay que darle un par de vueltas ahora, porque puede que no sean sustentables, puede que se nos venga abajo, sí. Se nos venga abajo la casa. Estamos conversando con Cristóbal Belolio, cientista político académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hay dos cosas que a quienes nos ha tocado vivir en países, si tú quieres, anglosajones, que de raíz liberal, que son bien interesantes de constatar cuando tú los contrapones con nuestros países. Por ejemplo, el valor que le asignan a determinadas materias. Por ejemplo, el valor que le asignan a la mentira. La mentira en un contexto liberal, en un contexto de buena fe, es lejos una de las cosas más brutales y más castigadas que hay. Incluso más que otras cosas que eventualmente nosotros podamos considerar más graves. Y la segunda tiene que ver con el error, que el error es un error, y el error difiere mucho de la mentira, pero los errores en esas culturas liberales tienen responsabilidades políticas, y hay que distinguirla de la mentira, porque la mentira tiene otra cosa. Bueno, Clinton casi se va de acusación constitucional
no porque haya tenido una fe en la Casa Blanca a espaldas de su mujer, sino que porque mintió. Sí. ¿Ah? Desde ese punto de vista. Es súper interesante eso. Cuando yo estaba en Inglaterra conversé largamente con algunos amigos allá sobre, ¿te acuerdas de la mano de Suárez en el Mundial contra Ghana? Cuando le cobran un penal exactamente, Ghana, sí. Y Suárez de la mano. Entonces mi amigo uruguayo, o por lo menos la cultura latinoamericana, de alguna manera decía, bueno, lo que hizo Suárez está dentro del repertorio del juego, porque efectivamente se le cobra el penal, se le da la roja, es decir, todo lo que pasó está dentro de lo posible. Y está bien, o sea, normativamente él tiene esa posibilidad dentro del juego. Y los sajones no pueden entender ese argumento. O sea, no, pues eso no se puede hacer. No se puede tomar la pelota con la mano. Entonces decían, pero ¿cómo no? Se puede, pues. Ahora, se puede, y que te cobren penal y te den la roja, eso es lo que corresponde, pero se puede. Yo creo que puede haber una visión. Ahora, que tampoco yo quiero caer mucho, porque tampoco es mi especialidad, en las diferencias culturales, porque muchas veces uno insiste en este como culturalismo de qué pueblos serían más idóneos para la libertad y cuáles otros estarían más acostumbrados al autoritarismo. Yo no sé si efectivamente por allá va la respuesta. No, yo te lo planteaba exclusivamente porque a mí me parece fascinante ver cómo, por ejemplo, tú tienes situaciones como, hoy día sale la noticia en la mañana, de que el departamento de policía de Minneapolis va a ser reestructurado de base, inmediatamente, instantáneamente, con cambios en los protocolos, cambios en la formación de los policías, con expulsión y despido de determinados líderes. Y tú dices, mira, aquí da la impresión de que se asumió un problema propio heavy, y se hace algo al respecto. Nosotros, con respecto a la situación de Carabineros, venimos cacareando que va a haber una reforma de Carabineros desde hace ya N cantidad de tiempo y no pasa nada. Sí, eso es correcto. Y también tenemos muertos. Y más que ellos. Sí, eso es correcto. Sí, bueno, y alguien también podría pensar de cuáles van a ser las responsabilidades por el estado en el que nos encontramos actualmente en el manejo de la pandemia. Tampoco parecería haber ninguna. Yo soy de aquellos que me siento un poquito... no voy a decir engañado, eso suena muy fuerte, pero profundamente decepcionado, porque yo le puse ficha a la autoridad cuando a mediados de marzo, finales de marzo incluso, claro, en ese entonces los números eran buenos, o aparecían buenos, pero me pareció de que tenían algo relativamente claro. Yo nunca supe muy bien con la estrategia porque no la articularon públicamente de manera muy clara, pero me parecía que si estas personas estaban tan seguras de cuál era el curso de acción a tomar, lo que correspondía en un escenario como este era prestarles ropa. Y hoy día se demuestra que las críticas que se hicieron no eran necesariamente de mala fe, que aquí, como dice Engel, probablemente se enamoraron de cierta evidencia que confirmaba la estrategia, pero hoy día esa estrategia se fue un poco al carajo, así que tengo, creo, derecho a sentirme un poco decepcionado y decepcionado. Ahora, frente a eso, por ejemplo, ¿cuáles son los caminos, si tú quieres, políticamente disponibles? Porque tú podrías ver que eventualmente, yo soy de la tesis, por ejemplo, y lo vengo diciendo hoy día, pero lo mantengo, yo creo que dentro del Ministerio de Salud no puedo imaginarme, con la experiencia que se tiene de cosas similares, que no hayan habido versiones muy parecidas a las que planteó Alejandra Matus, a las que planteó Eduardo Engel con Espacio Público, desde adentro, y que sin embargo, por ser subordinadas, bueno, no se pescaron. Pero no creo que haya habido una uniformidad detrás de la idea que primó ahí. Es posible. Ahora, lo que a mí me llama la atención, un poco también en el mismo registro, es que si existía conciencia de que el clima político en Chile estaba enrarecido, de que las particularísimas condiciones en las cuales entrábamos a esta pandemia, elaboradas en los últimos meses a partir del estallido social, me llama la atención que eso no se haya incorporado en la juguera, en la ecuación de la estrategia. Más allá del error de la estrategia sanitaria, como que hoy día desayunarse y decirle, oye, es que parece que al Estado de Chile no le creen. Parece que tenemos una crisis de credibilidad. Me parece que eso también era una dimensión política
que había que incorporar en la estrategia. Creo correctamente Eduardo Engel ha carecido de cualquier épica, y este es un error muy grave del gobierno. Me parece que a estas alturas ya no decirlo no me hace remar contra la corriente ni a tornillar al revés, que es un poco el miedo que muchos hemos tenido este último tiempo de no aparecer criticando, que no aparezca mezquindad, por así decirlo, pero resulta que muchas de las críticas que hicieron en su momento hoy día envejecieron bien, por así decirlo, esas críticas. Y las respuestas a esas críticas son las que no envejecieron tan bien. Desde el punto de vista de eso, tú tuviste ahora un cambio de gabinete, Cristóbal Belolio, que básicamente es un enroque de 2 o 3 personas, que tiene como, si tú quieres, como objetivo central recomponer un poco la estructura de poder al interior del comité político sin dejar afuera a el partido que tiene la mayor cantidad de parlamentarios, lo que parecía una insensatez de toda forma, y que en algún momento dado se planteó eso cuando fue el anterior cambio de gabinete, pero cada cambio de gabinete deja cuchillazos y deja personas que quedan en su... ¿Qué tanto esto puede afectarle al presidente? Mira, aquí el único que pagó el pato y todos los platos rotos fue Sichel, Sebastián Sichel. Sí. Y yo no creo que el pueblo chileno lo considere tan importante, más allá de su buena evaluación. Tenía bajo conocimiento en general, por lo tanto no creo que la gente vaya a castigar a Piñera por sacar a Sichel. O sea, no creo que eso vaya a pasar. Es evidente que aquí Sichel es un fusible, no tiene partido, es joven, le falta espaldas que lo defiendan. Eso en política se sabe, en política hay que andar, uno anda en lote, no anda solo. A los solos se los comen. Le pasó algo parecido a Felipe Cas en 2011, cuando después de una fallida gestión de Joaquín Lavín en educación, había que hacerle un espacio en algún lado, no podía reconocer que Lavín había fracasado, y por lo tanto le dijeron a Felipe Cas que entregara el Mideplan, se lo pasan a Lavín, y a Felipe Cas, que entonces no tenía partido, no existía Evópoli, también como fusible, pagó el noviciado y se fue a ser delegado presidencial de los campamentos. Creo que no es muy distinto, creo que en ese sentido Sichel es una víctima circunstancial de como acaba de pasar un ajuste político interno. Sí, y también pasó con la salida de Paulín Cantor de Deportes cuando había que abrirle un espacio a Cecilia Pérez después de sacarla. También pasó lo mismo. Ella no tiene partido y por lo tanto, ya, serviste y chao. Exactamente. Sí, bueno, para eso sirve tener partido muchas veces en el gabinete. Y que no haya salido Mañalich es la señal en sí misma. Y la señal es, creo yo, que Mañalich nunca le vendió al presidente una estrategia. El presidente y Mañalich estaban alineados en la misma estrategia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que sería subestimar muchísimo al presidente de la República creyendo de que le vendieron una estrategia en la cual él no estaba total y absolutamente convencido. Sí, está conociendo al personaje. Porque que otros presidentes digan, pero ¿cómo me vendiste esto? Pero me imagino a Piñera en ese... Ahora, lo que se dijo desde un comienzo, y yo también traté de transmitir esa idea, que si no me equivoco es del diputado Crispi, es que lo que Chile pudo haber hecho, y esto no era tan difícil hacerlo, desde un comienzo, era crear algo así como un órgano que fuera capaz de representar la transversalidad técnica y política del país y oficiar las veces de vocero encargado de enfrentar la crisis. De tal manera de que la gente percibiera que efectivamente era un esfuerzo colectivo, y no fuese que la clásica sospecha que tenemos respecto a este gobierno y particularmente de este presidente, de que él hiciera el gol, lo celebrara solo y el resto al carajo. Y dada la situación en la que estábamos, parecía una buena idea hacer algo parecido a lo que hicieron los españoles, por ejemplo, donde un epidemiólogo en jefe en la mañana va y dice cuáles son las cifras, y tú sabes que el tipo no está en la ganancia corta. Sabes que se puede equivocar o puede acertar, pero su equivocación no está políticamente motivada. Yo creo que podría haber sido importante explorar un poco más eso, pero, insisto lo anterior, conociendo un poco también al presidente, yo creo que él sintió que le cobraron un penal y dijo, esta pelota no me la quita nadie, este es mío, y ahora vemos que la lanzó al cielo. Entonces, hoy ¿cómo se llama? El reproche por haberse quedado con la pelota y no haber compartido en su momento, el momento clave, la estrategia y la responsabilidad, hoy día por supuesto que nos permiten tener un reproche mayor.
Ahora, ¿qué tanto de esto sientes tú, Cristóbal, puede impactar en todo lo demás que estaba pasando? Es decir, nosotros veníamos con un proceso constituyente que era, pero tenía un porcentaje también de violencia, tenía un porcentaje de manifestaciones multitudinarias en la calle, en términos pacíficos también. Tenías una discusión al interior de todos los conglomerados, incluyendo Chile Vamos, donde partidos habían tomado la decisión de votar a prueba, y personas individualmente también. ¿Qué tanto las cosas que pasen, lo que se haga bien, lo que se haga mal, impacta en ese proceso? Mira, aquí a mí me gusta pensar en dos niveles, Fernando, que están, creo, súper conectados, que es el nivel local y el nivel global. Yo soy de aquellos que interpreta lo que ocurrió el año pasado en Chile con una serie de consideraciones globales, más allá de la Constitución del 80, la dictadura, no sé, en 30 años, la desigualdad del modelo. Eso creo que son todas hipótesis plausibles, pero no creo que sean excluyentes de mirar este problema desde una perspectiva más global. El año 2019 es el año que más protestas hubo en el mundo, si no me equivoco, desde el 68. Fue un año particularmente turbulento desde el punto de vista político, y muchos interpretan turbulento en un sentido populista, y aquí ocupo populista con una conceptualización específica, que es una especie como de reacción democrática a un déficit de democracia en las democracias liberales. Las democracias liberales, como tú sabes, son una especie como de alianzas entre valores liberales, libertad individual, Estado de Derecho, respeto a las minorías, etcétera, y valores democráticos, soberanía popular, igualdad principalmente. Y esta alianza democracia liberal se interpreta, creo yo, en los últimos años, que le ha dado demasiada voz al cónyuge liberal, delegando una serie de decisiones colectivas a procedimientos tecnocráticos, a mecanismos contramayoritarios, por cierto, bancos centrales autónomos, foros supranacionales, y de alguna manera esta idea que se escuchó mucho en el Brexit de como devuélvenos el control, de queremos tomar el control. Creo que eso ha pasado un poco contra la expectativa de Fukuyama en los 90, después de tanto tiempo donde no ha aparecido un real adversario. La democracia liberal hoy día, este año 2019, por distintas razones, pareciera que rasgos de eso hay en todas partes. De hecho, muchas de las protestas del 2019 partieron por impugnar decisiones de comités de expertos, fíjate. Ahora, uno podría decir que esto es una década larga, que el 2019 solamente cristaliza algo que partió el 2008 con la crisis financiera, siguió el 2011 con la primavera árabe, tuvo su clímax dramático el 2016 con Trump y el Brexit, donde los exportadores de la democracia liberal reciben al populismo en su casa, y aquí ojo que no lo estoy ocupando en términos peyorativos, digo que es una fuerza democrática, no necesariamente liberal, pero democrática. Me parece que también algo de lo que estamos viendo hoy en otros países del mundo, fíjate lo que pasó ayer en Bruselas, en Berlín, en Bristol, que está en la mitad de la pandemia, y aún así se mezcla, por un lado, una especie como de impulso cuasi insurreccional, revisionista también de la historia oficial, y generacional también. Yo creo que Peña en eso tiene un punto, o sea, creo que es un momentum más global, más allá de las particularidades locales. Esa es una dimensión. Y la otra, la local, es que nos pone en una situación muy difícil hoy, que tiene que ver con que no parecieran estar dadas las condiciones para un tipo de participación lo suficientemente masiva como la que requerimos para relegitimar nuestras instituciones, que básicamente de eso se trata el proceso constituyente, ¿no? Más allá del contenido, es que el proceso sea capaz de relegitimar las instituciones chilenas. Y eso hoy día yo no lo veo tan claro de que pueda pasar. Muchos consideran que la conversación es casi frívola cuando hablamos de la Constitución. Entonces tenemos una urgencia ahí, que es de resignificar el proceso constituyente y de evaluar con responsabilidad también si es que efectivamente lo vamos a poder hacer si no van a votar los viejos, ¿no? Sí. ¿Qué dirías tú si no sé, hay un 20% de gente que no vota, que son justo los mayores de, digamos, 65 años? O sea, a nadie se le ocurriría decir que un proceso es legítimo si no votan las mujeres o los jóvenes, o bueno, los jóvenes generalmente no han votado por otras razones, pero en general creo que hay que incorporar esa dimensión en la conversación. No me cabe la menor duda, y creo que además lo que parece un factor común es que en varios países había una pradera lo suficientemente seca para que cualquier chispita que podía tomar distintas formas en cada país generara
un incendio básicamente bajo los mismos términos. Será el asesinato de otro afroamericano en Estados Unidos, son los 30 pesos del transporte en el caso chileno, es el fin o el anuncio del fin de un subsidio en Francia o en Hong Kong, otra cosa, pero hay algo que tiene muy tironeada, muy estresada a las sociedades para que de pronto se considere de que esa gota fue la que rebasó el vaso. Así es, eso yo creo que es Manuel Mono. No sabemos muy bien todavía si es que hay un sistema alternativo, no sabemos todavía muy bien decodificar la rabia, porque la gracia es que tener un buen diagnóstico, ¿cierto? Antes de pasar a proponer soluciones alternativas, explícame qué diablos pasó. Y tenemos dificultades para hacer buenos diagnósticos porque tenemos dificultades para decodificar esa rabia. Decodificar me refiero a procesar, a articular, a medir en su justa medida, y en eso tenemos dificultades porque usualmente los que hacen eso son los órganos mediadores representativos, los partidos, por ejemplo. Hoy día esos mecanismos de mediación son los que están siendo fuertemente impugnados. Entonces tenemos una dificultad sistémica para hacer esa decodificación. Bueno, ahí hay un punto. Una propuesta. Sí, ahí hay un punto, Cristóbal, que yo creo que es súper meridiano, que tiene que ver con quizás revisar un poco y darle una mirada a qué hace que un ciudadano sienta que quien lo representa es idóneo y consta con su confianza. Porque si es que no tiene la confianza, a pesar de haberlo votado, si no tiene la confianza o la institucionalidad no le merece ningún tipo de aprecio, entonces estamos en una situación donde el problema es democrático ya. Sí, exactamente. Y cuando uno habla de quien sí te representa, uno generalmente se refiere a personas. Entonces, por ejemplo, he visto mucho ahora que en Twitter la gente pone estas son las mujeres que mejor nos han representado en la pandemia, entonces aparecen así, por ejemplo, Isquia, Pati Muñoz, Mónica González, no sé, Alejandra Matu. Y ok, perfecto, te sientes identificado con esas personas porque sientes que han dado una lucha relevante, te parecen moralmente correctas, te parece que articulan las ideas políticas que te identifican, espectacular. Pero ahí no hay una creación colectiva, ahí no hay un partido. Fíjate lo que pasó en el estallido social chileno, que para mí la iconografía del estallido ciertas pistas nos entrega. Es Pareman, es Sensual Spider-Man, es Nalcaman, es el perro Matapaco, o sea, las figuras que, como casi de Avengers, que se llevan el protagonismo, son figuras que no tienen nombre ni apellido, que están tapadas, que son como superhéroes, pues justamente ocupan antifaz, y que son infunables. Esa es la gracia. Es difícil, ¿cómo se llama?, funar a un enmascarado. Entonces, como que de alguna manera mi pregunta es, ¿no estaremos llevando al paroxismo la necesidad de que nuestros líderes y dirigentes sean echados de virtud, eximios, superhéroes prácticamente, que nos avergonzamos de que cuando se sacan el antifaz les vemos las espinillas? Esa es una discusión que también me parece interesante en estos tiempos. Sí, y tú ves que hay otra, si tú quieres, síntoma de que la situación de alguna manera se escapó de la tradición, y es que yo lo denominé esto el otro día en un foro, hay una brutal ansiedad por novedad. Y por lo tanto, si tú tienes a una persona que desde el ámbito de su especialidad, el colegio médico, destaca, fantástico, tú automáticamente la saltas y la quieres colocar de presidente de la República. Si es que Germán Codina es un alcalde que de alguna manera dice dos o tres cosas interesantes que van incluso contra su coalición, pero apuntan a enfrentar la pandemia de otra manera, tú no dices que bien Codina, no dices Codina debiera ser candidato a presidente. Estamos con ausencia de una credibilidad en aquello que normalmente eran las caras comunes y las caras típicas, y eso hace de que uno mire a las personas que no tenían carrera política o que venían de otros lados
mal que mal el Frente Amplio escogió a una periodista, no escogió a ninguno de los cabros dirigentes por lo mismo. universitarios para eso. ¿Ah? Por lo mismo. Exactamente por lo mismo, y tú lo ves afuera, es Trump el presidente de Estados Unidos, Bolsonaro el presidente de Brasil, digamos, son búsquedas de algo que no haya estado, que como si por eso mismo pudieran traer algo que se necesita, pero que la política tradicional no va a traer jamás. Claro, como si el problema fuese necesariamente de los elencos y no de la dinámica del proceso político. Exacto, como que no fuera de los sistemas, sino que fuera... A nosotros nos pasa siempre, nosotros con este juego que tenemos con Chris Bunker, el Electoral Deathmatch, generalmente las figuras de este tipo, como que tú mencionas, son las que les va bien. O sea, tuvimos una final que fue Felipe Berríos contra Benito Baranda. Claro. Imagínate la final, pero finalmente menos caliente de la historia desde el punto de vista de la polémica, de la controversia, pero era ya como una necesidad de buenismo muy palpable. Y los mismos Engel, los Weisblut, los Peña, o ahora Matus o Mónica González, generalmente también dan esa sensación. Hamilton un poco también trata de hacer lo mismo. No, y yo creo que es interesante como síntoma, digamos, porque históricamente a uno, por Dios, que le costaba. Yo me acuerdo cuando mi papá no renunció a la democracia cristiana, pero tuvo un par de veces así medio aconjado y sufría, era un sufrimiento vital. La relación con su partido era algo que lo estresaba. Hoy día, claro. A ti te importa un bledo si es que esa persona tiene o no tiene partido. Lo que te importa es que te represente, que tú sientas que esa persona tiene atributos o virtudes que a ti te gustaría encontrar en la política profesional, pero no las encuentras. Claro, y cuando aparece una foto de él a los 25 años tomándose un trago, también te sirve como es el juego, el de la virtud. Por otro lado, te sirve al otro para echártelo abajo. Sí. Pero ¿cómo? Míralo. No tiene todas las virtudes necesarias a propósito del sí, ahora, qué bajo eso, qué asquerosa fue esa manera de tratar de bajar ahí que asiche de la situación, ¿no? Como si... bueno, esa es una cosa que tú lo has dicho bastante, Cristóbal, como si es que ser político o ser una persona que representa ideas te deja fuera del espacio del humano. ¿Ah? Sí. No puedes ir a una fiesta y tomarte un trago, digamos. Y finalmente como se difumina también un poco la diferencia entre un pecado venial y un pecado mortal. Sí, exacto. Se difumina la diferencia entre un verdadero abuso o una ofensa a la moral pública o a otra persona con una falta menor. Finalmente la conversación se rellena un poco de ruido blanco y aparece un tipo como Trump, casi prácticamente abusador confeso, o Bolsonaro, y ya como un poco difuminaste y borraste la línea entre lo que en verdad era problemático y lo que era menos problemático. Ya da lo mismo, porque todo pasa un poco a la misma guerra cultural, donde tú ya decidiste un bando y vas a optar por minimizar cualquier tipo de falta que le achaquen al tuyo y viceversa. Esa es como un poco, creo yo, una promesa frustrada de Internet, en general de las redes sociales en nuestra época. Pensábamos que nos iban a ampliar el mundo, que nos iban a poner en contacto con mucha mayor diversidad de ideas y que eso de alguna manera iba a complejizar nuestros juicios. Y no estoy seguro de que eso esté pasando mucho. Por el contrario, hay cierta evidencia que señala de que para lo que ha servido es para reforzar una característica psicológica innata que teníamos nosotros desde tiempos ancestrales, que es esta idea de apegarme a una tribu, confiar en mi tribu, juntarme con los que piensan más o menos parecido, lo que los gringos llaman echo chambers o cámaras de resonancia, y de ahí no moverme mucho. Sí. Y eso no sé qué tan bueno sea para la deliberación democrática. No digo que Twitter tenga que ser un espacio de deliberación democrática, es otra cosa. Pero también es importante mirar críticamente, ya ahora después de que ha pasado varios años y que tenemos esas herramientas, qué tan buenas o qué tan malas han sido para justamente mejorar la democracia. Y mi juicio Cristóbal Belolio, muchas gracias por haber estado con nosotros en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Gracias, Fernando. Chao. Chao. Y nos encontramos con ustedes mañana. Tengan un buen día y a cuidarse. Chao.
Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación clave. La clave me escucha.